poner en sus manos esta palabra que Dios nos va a dar hoy en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú, Señor, nos usas y porque sabemos, Señor, que siendo imperfectos, tú cada día, Señor, nos vas transformando, nos vas limpiando, nos vas perfeccionando y nos vas mostrando, Señor, ese amor tan grande que tú tuviste para con nuestras vidas, Señor. Te pido, Dios, que abras nuestros corazones para que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor. Que abras esta boca de este siervo inútil tuyo, Señor, y que hable palabra solamente que venga de ti, mi Señor. Cualquier otra palabra que no venga, Señor, de tu palabra escrita en la Biblia, no queremos nada, Señor. Solamente lo que tú nos quieras dar hoy y dar a nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Póngase tantito en pie, amado hermano, antes de sentarse. Quiero que me acompañe, por favor, a 2 de Timoteo. Aleluya. Segundo libro de Pablo a Timoteo, el capítulo 2. Vamos a leer desde el 1 hasta el 17. Versículo 1 al 17. Dice la palabra de Dios: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, para que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Aleluya. El mensaje principal hoy de esta palabra, quiero decirte, hermano, que está en el versículo 1 de 2 de Timoteo, que es la que Dios nos quiere hoy mostrar, que es: tú pues, hijo mío,
Nos está hablando a su pueblo, a ti y a mí. ¿Y qué nos está diciendo? Esfuérzate. Pero nos está diciendo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No te está diciendo que te esfuerces en tus propias fuerzas, sino si nos vamos a esforzar en algo, tenemos que esforzarnos en la gracia. Esforzarnos en la gracia es dejar que la obra de Dios vaya haciendo la obra en nuestras vidas. Esto es dejar a Dios que trabaje en nosotros. Y nuestra parte es tener la mejor disposición para dejarnos perfeccionar. Si tú y yo no tenemos la disposición de que Dios nos perfeccione, no va a servir de nada estar viniendo aquí a este lugar y estar tratando de venir a la iglesia constantemente. Es necesario que nosotros seamos y tengamos una actitud dispuesta y permitirle a Dios que nos limpie de nuestros deleites carnales para dejar que la gracia, o sea, la salvación de Jesucristo, la obra que Dios hizo para ti y para mí, en nosotros, sea la que nos haga llegar a la perfección y no nuestro propio esfuerzo. Porque por nosotros mismos, créemelo, nunca lo vamos a lograr por más que te esfuerces. Tiene que ser esforzado en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles son estos deleites de la carne? No sé si tú te los recuerdes, no es muy conveniente reconocerlos, pero sí es necesario que sepamos cuáles son, no para volver a hacerlos, porque Dios ya nos sacó de ahí, sino para entender que jamás tenemos que tocar esos pecados pasados, porque Jesús ya nos sacó de ese lugar y ahora quiere perfeccionarnos y quiere que nos esforcemos en la gracia, en la salvación, en la obra que Jesucristo hizo para ti y para mí. Vamos a recordar estas cosas, no para volver atrás, ni siquiera para volver a practicarlas. Están en Gálatas. Es necesario que las entendamos para que nos podamos retirar y huir de estas cosas, porque el Señor es lo que quiere quitar de ti y de mí y nos quiere perfeccionar. Amén. Gálatas capítulo 5, del versículo 17, vamos a ver desde el 15. Dice, desde el 14 para entenderle mejor. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos la importancia de amarnos unos a los otros. Si no, no van a creer que somos hijos de Dios. Porque toda la ley, dice el 14, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, ahí está la recomendación. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Pero si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí te van, agárrate, para que te vayas retirando y para que le tengas terror a hacer estas cosas. Dice la palabra de Dios que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Déjame detenerte aquí tantito en lascivia, porque esa palabra yo la estuve viendo para entenderla. ¿Qué quiere decir lascivia? Y lascivia quiere decir deseo excesivo o apetito de una cosa. Esa es la lascivia. Que tú tengas ese apetito en hacerlo mal, todo lo que es malo, que tú sientas ese deseo, esa necesidad y ese apetito, esa es la lascivia, y esa es la que tenemos que retirar de nuestras vidas.
Otra de ellas, en el 20, la idolatría. Y recuerda que no nada más son los monos. La idolatría es mucha forma de idolatrar. Idolatramos a personas, idolatramos ídolos del cine, idolatramos jugadores de fútbol, idolatramos novelas de televisión, idolatramos tantas y tantas cosas que tenemos que quitar de nuestra mente y de nuestro corazón, porque es idolatría y le están quitando el lugar que le corresponde a Dios, porque Dios solamente quiere que tú le tengas en tu corazón en primer lugar antes que todas las cosas que te puedan agradar a tu carne. Hechicerías también, enemistades. Fíjate nomás esto, qué importante. Enemistades, pleitos, celos, iras, que fácil nos airamos a veces, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales te amonesto a hoy también en este día, como ya te lo he dicho antes, que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué dura palabra. Qué dura palabra, pero Dios por eso nos está diciendo, vamos a volver nuevamente aquí en segunda de Timoteo. Por eso el Señor te está diciendo aquí en el versículo número 1 que tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es que hay que hacer un esfuerzo, hay que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Me da mucha tristeza ver la iglesia tan vacía, la verdad. ¿Por qué? Porque no se esfuerzan en esa gracia. No venimos aquí a ver a mi hermano, que gloria esté allá predicando allá en los Estados Unidos. Allá el Señor lo está usando con poder y con gran gloria. Él está predicando, llevando el mensaje. Pero el Señor aquí se quedó. Y a Él es al que venimos a agradarle. A Él es al que venimos a servirle. Si Él no nos ve, o si Él no ve que estamos aquí presentes, a Él no venimos a... Es al Señor. Y al Señor no lo podemos engañar. A Él no le podemos mentir, ni decirle de alguna manera, estoy ocupado, estoy haciendo esto, estoy entretenido. A Dios no. Dios nos conoce. Él no puede ser burlado y mucho menos engañado. Esforzarnos en la gracia es esforzarnos para amar a Dios en una manera agradecida por lo que Dios hizo por ti y hizo por mí. Amén. El Espíritu mismo que Dios nos ha regalado nos impulsa a tener ese agradecimiento. Si tú no tienes ese impulso de agradar a Dios, es porque no has recibido ese Espíritu de Dios que tiene que estar dentro de ti para que tú sientas ese amor por servirle, por agradarle. Es necesario. Si no lo tienes, pídelo al Señor. Señor, derrama tu Santo Espíritu dentro de mí para poder serte agradecido, porque yo no puedo de otra manera entender esa obra tan grande que tú has hecho para salvarme, de dar a tu Hijo en amor por mí. Te necesito, Señor. Ayúdame a saber entender, porque esta cabeza hueca no lo entiende si no está el Espíritu Santo dentro de mí para ser agradecido. Es necesario, amado hermano. Es un regalo que Dios nos ha dado. Muchas de las veces, estaba diciendo el día de ayer, no apreciamos los regalos porque son regalos y no los cuidamos. Cuando a ti te cuesta algo, lo vas a cuidar y lo vas a valorar. Por eso es que la palabra de Dios dice, esfuérzate, esfuérzate, lucha. Esforzarse es... Ahorita vamos a ver la definición para que podamos entender un poquito más. Dios quiere y pide de nosotros que estemos siempre dispuestos a tener una buena actitud para dejar que Jesucristo haga su obra en nuestras vidas. Aleluya.
Y la parte que a ti y a mí nos corresponde es que nosotros tenemos que ser dóciles a Él. Aleluya. Nosotros somos inmerecedores de esa gracia. Aleluya. Y nosotros tenemos que dedicarle todo el tiempo que nos sea posible, dándole nuestro mejor esfuerzo, con todo lo que esté a nuestro alcance y a nuestra disposición para agradarle a Dios. Si no te cuesta, la verdad no lo vas a valorar. Hay que trabajar, hay que luchar. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado esa gracia y esa verdad. Aleluya. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que Dios pide que nos vamos a esforzar en Cristo Jesús para lograrlo. Pablo mismo dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y vamos a ver primeramente qué es la palabra esforzarse, porque a veces ni siquiera la entendemos. ¿Qué es esforzarse para ti y para mí? Yo andaba buscando en 2 diccionarios. El diccionario ilustrado Larousse dice: esforzar es dar fuerza o vigor, alentar, infundir ánimo, hacer esfuerzo física o moralmente por algún fin. Esforzarse en o por algo, asegurarse y confirmarse en una opinión. Esfuerzo, acción enérgica del cuerpo o del espíritu. El esfuerzo da el sentimiento de la libertad y del valor. Vigor también, esforzarse, vigor, empleos de medios costosos para obtener un fin esforzado. Otra definición de esforzado: valiente, animoso, un corazón esforzado, no débil ni cobarde. El diccionario de la lengua española nos dice que valiente quiere decir decidido, luchador, animoso, alentado y de gran corazón y espíritu por ser alguien o algo, estar en disposición de poder hacerlo. ¿Podemos entender humanamente lo que quiere decir estos diccionarios, lo que es esforzado? Esfuérzate en la gracia. ¿No creas que te está diciendo aquí el Señor como aquel que llegó con el compadre y le dijo: compadre, présteme 100 pesos? Dice el compadre: no, pues no tengo dinero. Y le dice el otro: pues esfuércese, compadre. Pues que no tengo dinero. Eso no es esforzarse, ¿verdad? El que tú vengas aquí y te hinques y estés ahí clamando y esforzándote, eso no es el esfuerzo. El esfuerzo es que empecemos a dejar todo ese obstáculo que le está impidiendo a Jesucristo perfeccionarnos. Todo eso es lo que tenemos que retirar. La obra de que Dios nos va a perfeccionar es su obra. Pero si no nos dejamos llevar, si no nos le permitimos, el Señor no lo va a hacer a fuerzas. Por eso Dios ha puesto en nosotros un libre albedrío. Esto es, Dios ha puesto en ti y en mí esa libertad de elegir. No te va a forzar. Tiene que ser en amor, así como Él lo hizo por nosotros, porque de otra manera no sirve. Aleluya. Los hijos de Dios, si en algo vamos a confiar, es en nuestro Padre Celestial, esforzándonos en su gracia. O sea, creyéndole a Dios que Él mismo nos va a perfeccionar hasta que lleguemos a la plenitud de esa gracia y verdad. Esto es esforzarse. Efesios, vamos a Efesios aquí.
enseguidita, atrasito. Efesios 4, versículos 13 al 15. Dice: ¿hasta qué momento, hasta qué punto Dios nos va a perfeccionar? Hasta que todos, está diciendo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así nomás, a la plenitud. ¿Qué tanto nos faltará para parecernos un poquito a nuestro Señor? Tenemos que esforzarnos en su gracia, si no, jamás. Las iglesias están llenas de fieles. Las iglesias hoy en día están llenas, pero acuérdate que Jesús comparó el trigo y la cizaña, estaban juntos. En las iglesias tenemos hoy en día lobos disfrazados de ovejas. Tenemos muchos cabritos también. Y Dios no los ha quitado porque quiere que todos lleguemos a la perfección y a la plenitud en Cristo Jesús, para cuando ya lleguemos a esa madurez y Cristo venga por nosotros, va a empezar a quitar los que nada más están haciendo montón y bola. Por eso es la necesidad de que entendamos que tenemos que esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Aleluya. Dice el 14, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay muchos que están disfrazados. Hay muchos que aparentan ser ovejitas, pero están bien camuflajeados, así como Judas. Judas estaba entre los 12, pero estaba camuflajeado, estaba muy bien disfrazado. Sin embargo, él fue el que lo traicionó. Él fue el que lo entregó. Y créeme que su arrepentimiento no fue un arrepentimiento genuino, si no se haya ahorcado. Dios quiere que nosotros, el arrepentimiento que nosotros le mostremos a Dios, sea un verdadero arrepentimiento y no solamente un remordimiento de conciencia, que eso fue lo que le pasó a Judas. Sin embargo, Pedro también hizo lo mismo, lo negó, pero él sí se arrepintió de verdad. Se arrepintió de tal manera que hasta lloró porque lo había negado. Si te puedes fijar, ese es el verdadero arrepentimiento. Muchos hoy en día que llegan a las iglesias cristianas supuestamente con un verdadero arrepentimiento, solamente ha sido un verdadero remordimiento, por lo cual se han arrimado a las cosas de Dios. Pero Dios sabe, y Dios no puede ser engañado. Si nada más lo hicimos por remordimiento, jamás vamos a producir un buen fruto para nuestro Dios. Tiene que ser un arrepentimiento genuino, a tal manera que te duela el haber ofendido y engañado a tu Dios. Cuando nosotros estábamos en el mundo, eso hicimos. Pero cuando Dios vino a nuestra vida y le entregamos nuestro corazón, se lo entregamos con todo nuestro corazón. A tal grado de decirle al Señor: Señor, heme aquí. Aquí estoy yo, Señor, y tú lo que me pongas a hacer para ti, yo quiero lograrlo. Yo quiero ser perfeccionado, Señor, porque tú vienes por mí. Y quieres encontrarme, Señor, limpio, puro, sin manchas. Es que yo no puedo, Señor, y te necesito. Por eso aquí volvamos de vuelta. Segunda de Timoteo. Tú pues, hijo mío, ¿qué nos está diciendo aquí Pablo? Palabras del Señor para Timoteo.
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en ¿quién? Que es en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Qué es esforzarnos? Esforzarnos, aquí mismo vamos a ver, aquí mismo en Timoteo, en el versículo 1 atrasitito, en el versículo 1, capítulo 1, en el versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Cuando se trata ya de que tenemos que afligirnos, de que ya tenemos que sufrir, ya damos la media vuelta y le decimos al Señor: no, Señor, yo así no le entro, Señor. Es que, ¿quién te dijo que el cristianismo era fácil? La verdad no. El cristianismo es un constante luchar cada día contra nuestra carne, ¿verdad? Y no es parte que te corresponda a ti, porque es lo que te digo, ¿te vas a esforzar? Tienes que confiar que Jesucristo te va a cambiar y te va a perfeccionar. Si no logramos hacer algo que nos está haciendo caer constantemente y ofender a Dios, y le pedimos a Dios perdón y volvemos otra vez a caer por nuestra naturaleza humana, acerquémonos más a Jesucristo en oración, pidiéndole: Señor, líbrame. Por eso en la palabra de Dios, en la oración básica que Jesucristo nos enseñó, nos dice: líbranos de todo mal. Quítanos de todo lo malo, Señor, líbranos. Porque necesitamos que tú lo hagas. Nosotros no lo vamos a poder hacer sin ti. Aleluya. Dice la palabra de Dios, aquí en el 9, me faltó leerlo, 1:9 de 2 Timoteo: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Santo es apartado para Dios, no conforme a nuestras obras. No es por lo mucho que tú puedas hacer, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos, antes que tú y yo hayamos nacido. Dios ya te había preparado y ya te había escogido para llevarte a la perfección. Pero si no nos dejamos, es imposible que Dios lo haga, porque Él dijo: yo no te puedo forzar, te di un libre albedrío y Él no va a romper eso. Tenemos que hacerlo por amor. ¿Qué es esforzarnos? Es tener seguridad total en que nosotros hemos creído. Segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. ¿En quién hemos creído? Hemos creído en Jesucristo. Y Él es poderoso, dice aquí la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Por eso padecemos, pero no nos avergonzamos, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Y sabemos que Él es poderoso para guardarnos y para librarnos de todo mal. Así que no podemos decir: Señor, es que no puedo. Señor, es que soy débil. Señor, es que me gana la carne. Señor, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él es en quien tenemos que fortalecernos. ¿Qué es esforzarse? Es mantenerse en una sana doctrina. Segunda de Timoteo 1, versículo 13.
retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Todo hombre de Dios que no esté disfrazado de lobo, siempre te tiene que hablar de Jesucristo, de amor, de sacrificio. Nada que te tiene que estar diciendo, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere ser millonario. Siembra para el Señor todo lo que puedas y Dios te va a hacer millonario. Todo el oro del mundo y todo lo que tú puedas hacer, como dice la Escritura, ¿de qué sirve que el hombre gane todo el mundo y sus riquezas si va a perder su alma? ¿De qué sirve? Entonces, ¿qué es más importante? Cuidar nuestra alma, porque es la que es eterna, la que va a vivir para siempre y la que va a estar en la presencia de Dios. No tenemos de otra. Que es esforzarse, es hacer, dar tiempo para compartir de esa gracia a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es esforzarnos. Eso es hacer un tiempo para compartir de esa gracia de Dios. ¿Qué es esforzarnos? Es procurar presentarnos al Señor como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia ¿qué? Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? Esta es la palabra de verdad. Todo lo que tú no entiendas ni logres entender, dile al Señor, Señor, revélamela. Háblame, Señor, con tu palabra, que es lo que tú quieres enseñarme. Pero si llegamos de la iglesia a nuestra casa y la Biblia la tenemos allá guardada y hasta que toca de vuelta al servicio la agarramos, jamás vamos a entender y vamos a ser fortalecidos en su palabra. ¿Qué es esforzarse? Esforzarse es creer en el conocimiento de Cristo. Ese sí quiero que vayamos aquí adelantitito en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 2. Dice la palabra de Dios: gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos que multiplicar nuestro conocimiento. ¿Y nuestro conocimiento en qué? En dejarnos perfeccionar y en esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Aleluya. Volvamos de vuelta. Tengo otras escrituras aquí en Pedro. Esforzarse en la gracia se manifiesta en entregar tus dones para beneficio de otros. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Fíjate la importancia. Esto es esforzarse. Cada uno según el don que ha recibido, guárdalo que nadie lo vea y nada más úsalo para ti y no lo compartas con nadie. No dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ese don que tú lo has recibido, ese don tienes tú que compartirlo para con cada uno de tus hermanos también, para que les ayudes a esforzarse en el crecimiento de la gracia que es en Cristo Jesús. Como hijos obedientes. Aleluya. Quiero hacerte una pregunta.
Para terminar, amado hermano, quiero preguntarte en quién tú y yo estamos confiando. ¿En quién estamos confiando? ¿En nuestros pastores? Amén. Aleluya. Nosotros estamos confiando en Cristo. Estamos confiando en un Dios poderoso, fiel, protector, que tiene el más grande amor que ni tú ni yo podemos imaginarnos con nuestra mente. Ese Dios nos ha amado de tal manera que fue capaz de entregar a su propio Hijo por ti y por mí, y que nos da de su gracia para enfrentar cualquier problema, por difícil que éste sea. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de este mensaje? La conclusión es muy sencilla. No hay nada que temer. Ponte de pie, amado hermano. Aleluya. Aleluya. Este es el gran amor de Dios que tú y yo tenemos que entender. De otra manera no podemos seguir adelante si no nos dejamos ser guiados y perfeccionados por nuestro Dios. ¿Verdad? Necesitamos pedirle a Dios que Él nos lleve a un verdadero arrepentimiento y no a un verdadero remordimiento. La iglesia está llena de personas con remordimientos y llegan a estos lugares porque sienten que su conciencia les está condenando, pero eso no sirve. Tenemos que arrepentirnos, y el arrepentirnos es dar un giro de 180 grados y no volver al pecado. Aleluya. Quiero decirte por último, en 2 de Timoteo capítulo 1 al 7, para terminar. 2 de Timoteo 1 al 7 dice la palabra de Dios, y quiero que te quedes con esto en tu corazón antes de que en una oración nos comprometamos delante de Dios y darle la libertad de que Él nos perfeccione y que Él haga la obra en nuestras vidas. Este se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Llévatelo en tu corazón y dice así: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para que no digas que no se puede. Cierra tus ojos, amado hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Dios ha puesto ese espíritu en nosotros. Ese espíritu que Él nos ha dejado no es un espíritu de cobardía. Es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así es de que se puede, porque Cristo lo puede hacer en nosotros. Señor, te damos gracias. Y Señor, ya no queremos ser niños fluctuantes, que somos llevados por cualquier estratagema de cualquier persona que nos quiera engañar o decir esto es y esto no es. Únicamente confiamos en tu palabra, Señor. Confiamos en que tú nos quieres ser en nosotros, Señor. Tú quieres hacer en nosotros hijos perfectos. Hijos que no lastimen a sus hermanos. Hijos que amen a su prójimo. Hijos que den su vida por los demás. Y no que se gozan si los ven caer, si los ven flaquear, si los ven retirarse. Esos no son hijos. Todo hijo de Dios está destinado a que solamente tienen que salir buenas cosas. Para eso hemos sido creados, dice la palabra de Dios, para buenas obras. Esto es lo que tenemos que hacer y mostrar para nuestros hermanos. Y déjame decirte que no necesariamente tiene que verlo el pastor, la pastora. Esto tiene que ser anotado en el cielo, que tú estás siendo perfeccionado en las manos de Dios, el buen alfarero, que si no le echamos a perder en sus manos,
Él vuelve a amasar ese barro y vuelve a ser un utensilio que le sirva para honra. Señor, nos ponemos en tus manos hoy en esta tarde, para que tú nos perfecciones, para dejar de andar luchando ya en nuestras fuerzas, con nuestro esfuerzo, Señor, porque jamás lo vamos a lograr. Porque no puede salir nada bueno de una carne contaminada. Pero tu Espíritu Santo que nos has dado no es un espíritu de cobardía. Es un espíritu de dominio propio, de amor, de poder. Ese espíritu lo has puesto en nosotros y nosotros queremos confiar que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Señor, gracias. Llévanos de la mano. Úsanos, Señor, en todo tiempo. Y muéstranos que el ser hijo tuyo no es nada más venir a una iglesia con la conciencia movida, remordimiento, sino que hemos arrepentido de nuestro viejo hombre, nuestras viejas obras, hemos dado la vuelta al pecado y no volvemos a mirar atrás de donde hemos sido sacados. Señor, ten la libertad de perfeccionarnos. Ten la libertad, Señor, de cada día irnos cambiando y transformarnos, porque, Señor, sabemos que tu venida ya está a las puertas. Ya está, Señor, tu venida preparada. El lugar que tú fuiste a preparar allá en el cielo, Señor, ya está esperando a los santos que sean arrebatados para estar allá. Y tú quieres venir por una iglesia, por una novia limpia, pura y sin mancha, vestida de lino fino, lino limpio, resplandeciente, para darte honra, gloria y bendición por la eternidad allá en el cielo. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso?